de ocupación de la manzana. Está referido a lo que hablamos sobre cómo determinamos la línea de centro de manzana. Y esto también depende de las dimensiones de las manzanas. La edificación en el centro de manzana varía de acuerdo a cada uno de los distritos. Como le explicaba hace rato, alguna vez le mencioné que hay distritos en el cual nos permite la ocupación del 100% del centro de manzana a nivel de planta baja y a nivel de subsuelo. En otros distritos hay restricciones. Está establecida y es un porcentaje de lo que corresponde al centro de manzana. El basamento es un término que un poco nos lleva a confusión, porque en este caso nosotros consideramos basamento desde la línea de fondo de frente interno o la línea de centro de manzana hacia el interior de la parcela. Ese espacio es lo que consideramos basamento y es el cual que la norma que regla la ocupación y la altura de este basamento. El factor de ocupación del suelo es el FOS. También los distritos tienen establecidos valores máximos de FOS. Por ejemplo, un R2A, un R2B, tiene que el FOS es del 70%. Está referido al porcentaje de ocupación de la parcela, independientemente de las dimensiones de la parcela. No solamente porque, digamos, nosotros podemos en una parcela de determinadas dimensiones, o sea, que tenga 30 metros de profundidad, la parcela de lo que cabe. A pesar de eso, 70%, siempre debemos dejar libre de edificación el 30%. Y el factor de ocupación bajo ciertas condiciones por la superficie. Después, planos límites horizontales está referido a las alturas máximas, que también todo digamos, estos elementos, todos están definidos en cada planilla. Quizás tengamos opción de ver una planilla para que sobre esa planilla le pueda explicar qué significa cada uno de estos valores, cada uno de estos términos. Después salientes sobre los planos límites. Las salientes ya hablamos de eso. Sobre los planos límites tenemos nosotros altura máxima de planta baja y 7 pisos. El tanque de agua, sala de antena, pueden sobrepasar esa altura máxima. Y sobre los planos, digamos, verticales, los salientes están referidos a balcones y a cuerpos salientes. También los balcones y los cuerpos salientes tienen dimensiones mínimas y dependen de cada uno de los distritos. Pasemos, no sé. No existe, pues los chicos lo ven a la planilla esta, ¿no es cierto? Yo no. Aquí tenemos residencial R4A y R4B. Yo les leo la planilla, digamos, y cómo deberíamos interpretarla nosotros para poder diseñar sobre una parcela que esté ubicada en el distrito R4A, por ejemplo. Aquí vemos que nos dice, primero, dimensiones, división parcelaria mínima, y establece 15 metros de frente y una superficie de 450 metros. Pero esto es lo que le decía anteriormente. Esto es válido y es exigible
cuando existe una modificación parcelaria, existe una unificación, una división. Si nosotros ya tenemos una parcela definida, ¿no es cierto? Entonces digamos, estos valores como que ya no influyen sobre lo que vayamos a trabajar. Después tenemos el otro cuadro, habla de las tipologías edilicias y tipologías de vivienda. Y estas de viviendas individuales, agrupadas, country y colectivas. Colectivas, a su vez, hace una división, colectiva entre medianeras, perímetros libres, semiperímetros libres, y después dice otros usos. Cualquier uso que no sea referido a vivienda está regulado por este cuadrito de abajo que dice otros usos. Aquí tenemos después, dice FOS. Esto es lo que nos va a avisar si el distrito tiene FOS o FOT. En la capital, en el municipio, no hay ninguna tipología a la cual le correspondan el FOS y el FOT. Si la planilla nos dice que tiene FOS, solamente tiene FOS. Hay otros distritos, el R1, por ejemplo, en vez de FOS, ahí nos dice FOT, la planilla. Aquí establece distintos porcentajes de ocupación, de acuerdo a la tipología, 60%, 30% para perímetros libres y para otros usos también 60%. Después nos da dimensiones mínimas de acuerdo a la tipología de la parcela. Pero si nosotros no trabajamos con viviendas con una tipología country, ¿no es cierto?, que establece dimensiones mínimas de frente y de superficie para, digamos, y para viviendas colectivas de perímetro libre, que también establece dimensiones mínimas, para las otras tipologías no establece dimensiones. Después nos habla de alturas de edificación. La altura máxima de edificación para vivienda, por ejemplo, no tiene restricción individual ni agrupada. Para las viviendas country tampoco. Para la de perímetro libre establece la altura máxima de 6 metros. Entre medianeras, no sé si dije. Para perímetro libre la altura máxima es de 12 metros. Y semiperímetro libre es una tipología no permitida. Para otros usos establece la altura máxima de 9 metros. Para el basamento, que es lo que le decía, que es la ocupación del centro de manzana, o sea que está a continuación de la línea de centro de manzana, ¿no es cierto?, establece que para algunas tipologías no están permitidas, y para otras tipologías tenemos que la altura máxima es de 4,50 metros. Después en la otra columna habla de los retiros obligatorios de línea de edificación. Para los distritos R4A y B tienen un retiro de 5 metros de la línea de edificación. O sea, nosotros desde la línea municipal nos tenemos que retirar 5 metros. Esa zona de retiro es libre de edificación. Solo podemos ocuparla en un porcentaje del 30%. Eso dice al pie de la planilla. La podemos ocupar en un 30% para estacionamiento, que tiene que ser abierto por lo menos sobre 3 de sus lados. Todo lo que se refleja en la planilla debe ser respetado en el momento del proyecto. Cuando se realiza la presentación del anteproyecto o del proyecto, de cualquier documentación, así fuese un plano de obra construida o un conforme a obra construida, es exigible todos los elementos sobre los cuales hicimos referencia. Todo lo que dice la planilla hay que respetarlo. Caso contrario, la documentación no se aprueba. Cuando, digamos, el hecho de que estemos declarando una situación existente, o sea, lo que estemos tramitando sea un relevamiento, una obra construida, un
conforme a obra construida, no nos libera de cumplir con todos los requisitos de la presentación y de la tramitación. En la planilla tenemos bajo el distrito R4B, que exactamente que varían los porcentajes de ocupación del FOD solamente, pero en general, digamos, es solamente la única variación que tiene entre los dos distritos. Veamos, pasemos, Argel. Aquí tenemos una planilla. ¿No tenés alguna otra planilla? La pasemos para que veamos una que tenga FOD, por favor. Esa es otra. Aquí está esa. Aquí tenemos la... sí, esta es otra, sí. Esta planilla es para el distrito R1. En el distrito R1, también si hacemos la lectura de la planilla, ¿no es cierto? Tenemos división mínima para las parcelas, establece superficie de frente, dimensiones de frente, superficie mínima, establece tipología. Para todos los distritos existen la misma tipología, ¿no es cierto? Algunas están permitidas y otras no en cada uno de los distritos. Y aquí aparece, hace rato veíamos que tenía FOS, esta dice FOT, factor de ocupación total. Y para las viviendas colectivas establece valores que están referidos a que sean a la posición de la parcela, o sea, si es una parcela medial o una parcela esquina, y a la posición de la línea de edificación con respecto a la línea municipal. Ahí ahora les leo. Por ejemplo, tenemos para vivienda individual es sin restricción, para vivienda agrupada tampoco tiene restricción. Eso significa que nosotros, cuando vayamos a desarrollar el proyecto, no tenemos ninguna restricción con respecto ni a la altura, ni a la ocupación del terreno. Después tenemos viviendas country, que dice tipología no permitida. Y para las viviendas colectivas, aquí aparecen los valores, que digamos, para parcelas mediales, línea de edificación sobre la línea municipal, 5,5, para parcela esquina 6, y así se va repitiendo, digamos, van indicándose los valores. Ahora, para otros usos, tiene unas comillas, unos asteriscos, y que dice que, digamos, que se deberá respetar o asociar a las viviendas, a la tipología de viviendas colectivas, o sea, si es entre medianera, si tiene retiro, si es perímetro libre o semiperímetro libre, y disponer de los mismos coeficientes. Basamento, dice no obligatorio y no permitido. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Le hago una entre vivienda individual, vivienda y vivienda agrupada. Y viviendas colectivas. Las viviendas individuales es una vivienda única dentro de una parcela. No existen, digamos, hay una tendencia a individualizarla como vivienda unifamiliar. Solamente, digamos, la tipología es individual, no la cantidad de familias que pueden vivir dentro de esa parcela. La vivienda agrupada son viviendas individuales que comparten el terreno, pero no la estructura. No puede existir una superposición de viviendas. Cuando existe superposición de viviendas, ya entramos en viviendas colectivas. O sea, que si yo tengo una vivienda en planta baja y otra vivienda en planta alta, ya tengo una vivienda colectiva, ya entro en la tipología de vivienda colectiva. Y en la resolución de esas viviendas, ya tengo que tomar todos los recaudos de una vivienda colectiva. Las dimensiones de los patios, retiros de línea, todos ya tienen que responder a vivienda colectiva. Cuando son viviendas agrupadas, ustedes ven en la planilla que no existen restricciones en cuanto al uso del centro de la manzana, no tienen restricciones con cuanto a los retiros ni de frente, laterales ni de fondo. Entonces,
el cambio entre viviendas individuales y viviendas colectivas es muy grande en cuanto a las restricciones que existen para cada una de ellas. Le doy, por ejemplo, un ejemplo. Así les menciono algo con respecto a los patios. Para una vivienda individual de una planta, las dimensiones del patio principal, las dimensiones mínimas, es de 2 por 2, 2 metros por 2 metros. Y si fuese planta baja y planta alta, de 2 por 3, o sea, 6 metros cuadrados. Cuando vimos la planilla, nosotros de los patios principales, para dos viviendas, o sea, pero que ya constituyen viviendas colectivas porque están superpuestas, el patio mínimo es de 6 metros del lado D y 3 metros o 5 metros del lado de prima. O sea que cambia totalmente. Aparte, en una vivienda individual yo puedo ocupar la totalidad de la parcela y solo las restricciones que me establecen son cuestiones de iluminación y de ventilación. Para una vivienda colectiva yo solo puedo ocupar lo que corresponde a la franja edificable, que estaría a los 35 metros desde la línea municipal. Y en caso de que yo optase por el retiro de 5 metros, me corro con la línea de frente interno hasta los 40 metros. Lo mismo con ocupación, nosotros leemos, hay un apartado que no me acuerdo el número del artículo, en donde dice que para todo R1 la ocupa sana. Y así para distritos, establece distintas maneras o distintos porcentajes de ocupación de lo que está referido al centro de Manzana. Con estos valores que están indicados en esta planilla, es lo que vamos a utilizar para determinar la superficie edificable, porque en estos distritos no hay límite de altura, ¿ah? Lo que existe es un límite de superficie. Si cuando nosotros definimos la superficie que nosotros podemos desarrollar o ocupar en una parcela, no nos dice la altura máxima. Nosotros podemos desarrollarla en 5 pisos, quizás en 10, en 15, en 20, en 25 metros en 25 pisos, en 25 metros de altura. Sigamos aquí. Bueno, esto es de lo que estaba hablando en cuanto a la ocupación, cómo ocupamos nosotros